Bienvenidos, hermanos, a un nuevo capítulo de La Fe Práctica. Como cada semana, les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y hoy tenemos un capítulo que nos han solicitado mucho hermanos en la iglesia y también aquí en el podcast, y se llama Nuestra Paternidad. Y bueno, datos importantes al respecto sería que en el libro del autor John MacArthur, Sé el papá que tus hijos necesitan, habla sobre conceptos importantes sobre la paternidad y se concentra en decir la nueva estructura de la paternidad con un concepto que ha cambiado la forma en la que los hombres y las mujeres se involucran en la crianza de sus hijos, una crianza completamente activa. En este concepto sugiere alejar las prácticas autoritarias para dar paso a las relaciones afectivas sanas. Por lo tanto, en este capítulo nos gustaría saber, pastor, ¿qué significa la paternidad a la luz de la Biblia? Bueno, la paternidad es un concepto que primero está enfocado en Dios como el Padre. Y Dios tiene 3 niveles de paternidad. El primer nivel de paternidad de Dios, que podríamos decir es el más básico, es Dios como Padre de la creación. Dios ha creado todo, a cada uno de los seres, y Él ejerce una paternidad sobre la creación en el momento que la sustenta, la guarda y le ha dado un propósito. Luego, el siguiente nivel de la paternidad es el nivel de la paternidad mucho más profunda. Esta paternidad surge desde la eternidad cuando el Padre y el Hijo establecen este vínculo. Sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad con igual nivel de poder, autoridad, dignidad y valor. Sin embargo, son personas diferentes y en la eternidad el Hijo decidió asumir ese rol de sujeción al Padre para un proyecto futuro. Entonces, la paternidad que ejerce Dios el Padre sobre Dios el Hijo es el nivel más elevado de paternidad y se manifiesta con mayor claridad cuando Cristo viene al mundo y se encarna de la Virgen y lleva una vida perfectamente agradable al Padre, buscando agradarlo en todo y a su Padre respondiéndole en cada situación. A partir de esa paternidad surge el tercer nivel de la paternidad de Dios, que es la paternidad que Dios ejerce con aquellos que por creer en Jesús somos salvos. Sin embargo, no solamente eso podemos entender como paternidad en la Biblia. También Dios nos muestra a nosotros, los seres humanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, este rol de paternidad que nosotros debemos reflejar. Así como Dios, el Padre y el Hijo tienen este vínculo de paternidad, Dios le concedió al ser humano la capacidad de ser padre y de tener hijos. Y estableció una dinámica y una responsabilidad que los padres asumen con los hijos y asimismo una responsabilidad que los hijos asumen con su padre. Eso es lo que la Biblia nos muestra en términos generales con relación a la paternidad. Ahora, en este tiempo estamos pasando por ciertas... sobre todo estamos viviendo una paternidad que puede ser a lo mejor alejada por cuestiones laborales o porque también tenemos a lo mejor una ruptura personal en el matrimonio y los padres se han alejado de este rol. ¿Qué es tan necesario o cómo podríamos definir este rol que debemos asumir como padres? Bueno, no podemos perder de vista que el ser humano, al ser un ser sociable, desde el principio y por su diseño, se ha desarrollado en la familia. Y el plan original de Dios era que los padres fueran quienes formaran a los hijos, el padre como, en el caso del hombre, el padre como el sacerdote del hogar que guía espiritualmente a sus hijos, la madre consolidando esa dirección en el hogar, dándoles la formación de los valores, de los principios, para que posteriormente el padre desde su liderazgo preparara a los hijos para el mundo. Ese es el estado original. Sin embargo, a lo largo de la historia, el pecado del ser humano y las diferentes dinámicas sociales han alterado el cumplimiento de este propósito. Generaciones pasadas se hablaba acerca del machismo, padres sumamente autoritarios que lo que hacían era gobernar su hogar por medio de la violencia infundiendo el miedo para que sus hijos le obedecieran. Y ciertamente tenían hijos con una estructura de obediencia, de sujeción, quizá de respeto, pero con una parte afectiva distanciada del padre, con cierto resentimiento, con frialdad y falta de relación entre ellos. Esto dio paso a una nueva generación que es en la que estamos viviendo nosotros, donde los padres ya no son autoritarios, tienden a ser más laxos, pero se ha ido al extremo de buscar la corrección asertiva.
¿no? Y han determinado que el padre sea amigo de los hijos. Así es. Este es un extremo completamente equivocado, porque se prioriza la situación afectiva o el vínculo del padre con los hijos. Y en algunos casos los padres están muy presentes en el desarrollo de los hijos o más bien se vuelven ciertamente omisos por ser muy amigos de los hijos y llegan al punto de ser permisivos. O aquellos padres que, como dices, luego de una ruptura emocional deciden no involucrarse más con los hijos. No solamente en cuanto a los padres, sino también la parte de la maternidad. Madres que utilizan a los hijos como una moneda de cambio para controlar a la expareja a fin de ganar dinero o de arruinarle los planes, generar cierto grado de control, y también pues madres ausentes y padres ausentes que solamente utilizan a los hijos como un mecanismo o una herramienta para obtener ciertos beneficios. Entonces, la paternidad moderna enfrenta un gran riesgo. El hecho de que la mujer moderna haya tenido que salir al campo laboral junto con el hombre, hace que hombres y mujeres compitan en el campo laboral y para poder sostener una familia tengan que dedicarse ambos al trabajo, dejando un vacío en el hogar, que si la mamá o el papá, y juntos principalmente, no tienen cuidado de lo que está sucediendo en casa, estos hijos crecen con figuras paternas distantes y ausentes y básicamente siendo instruidos por las redes sociales a través de un gadget. Ahora, justo lo que comentas está muy relacionado con un concepto que hemos visto en anteriores incluso capítulos acerca de la evolución de la familia. La evolución de la familia ha transgredido esta parte de la paternidad completa porque ya no están los padres presentes. Pero ¿qué hay ahora qué opinas tú acerca de las nuevas familias en donde están integradas con ideologías de género? Bueno, tenemos que definir como familia lo que la Biblia dice que es familia. Así es. Yo no puedo llamarle familia algo que la Biblia no dice familia. ¿Qué es la familia? En el plan divino, la unión de un hombre con una mujer que juntos tienen descendencia. Entonces, para que haya una familia, tiene que haber necesariamente un padre, una madre y unos hijos. Es cierto que la dinámica actual presenta distintas formas de familia, pero siempre bajo este principio fundamental de un hombre y una mujer teniendo hijos. Cuando una madre o un matrimonio se rompe y el hombre abandona su responsabilidad y queda solamente la madre con los hijos, no significa que no son una familia. Son una familia, si bien no que tiene todos los elementos, es una familia fracturada, pero no deja de ser una familia. Y tenemos también la presencia de las familias reconstruidas. Cuando dos personas que ya tuvieron previamente descendencia se unen, son igualmente una familia reconstruida, pero al final del día una familia. Ahora, esta sociedad moderna ha tratado de llamar familia un montón de cosas que no lo son. Antes, en los centros comerciales y en los desarrollos de vivienda, se ofrecía como el ideal aspiracional un lugar donde una pareja conformada por un hombre y una mujer podían irse a vivir y ver crecer a sus hijos. ¿Y qué te ofrecían? Que tenía áreas verdes para jugar con los niños o que tenía alberca para la diversión de los pequeños. Hoy en día te ofrecen áreas verdes, pero para mascotas y restaurantes y pet friendly. Entonces están cambiando a una pareja que procrea y tiene una descendencia por dos individuos con un grado de autosatisfacción y egoísmo que tienen mascotas. Eso no es una familia. ¿Qué es lo que podemos ver con estas paternidades en la cuestión de la ideología de género? Cuando un matrimonio no es sólido y piensa que sus hijos tienen la capacidad de decidir si van a ser hombres o mujeres más allá del sexo biológico que les fue asignado, solamente están destruyendo los modelos familiares, porque cuidamos a los hijos de que no manejen antes de tiempo. Hay un reglamento de tránsito que les impide manejar. Hay una ley que les impide consumir alcohol previo a cierta edad por un sentido lógico. Se van a destruir. No tienen la edad para tomar esas decisiones. Pero casualmente, si tienen la edad para decidir si van a ser hombres o van a ser mujeres. Esto es completamente un atentado
contra la paternidad, Contra la familia. contra la familia, pero surge de la ausencia de figuras paternas. Cuando un hombre no es verdaderamente hombre responsable de su hogar, cuando una mujer no es verdaderamente una mujer sabia que edifica su casa, cuando no tenemos estas dos figuras que ofrecen solidez a un hogar, a una familia, entonces se da la descomposición social y pareciera que el mundo moderno trata de atentar contra todos los absolutos y entre ellos la familia, sin darse cuenta que atentar contra la familia es atentar directamente contra la especie. Cuando les damos el mensaje a las generaciones que vienen que no deben tener hijos y somos pro aborto y favorecemos todas estas atentados contra la descendencia, no estamos defendiendo el derecho de nadie, estamos atentando contra el derecho de alguien. En la Biblia hay una historia en el principio bien interesante, que es la historia de Caín y Abel. Dos hermanos que presentan una ofrenda delante de Dios. Todos conocemos la historia, incluso no necesitas leer la Biblia para conocer la historia. Es una historia muy popular. Caín mata a su hermano Abel. Abel muere. Y la traducción de la mayor parte de las Biblias, Dios confronta a Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama justicia. Pero en el original hebreo, la palabra sangre no está en singular, está en plural, diciendo las sangres de tu hermano. ¿Por qué dice eso? Porque cuando Caín mata a Abel, no solo mató a Abel, mató a toda la descendencia que Abel pudo haber tenido. Esto es lo que sucede cuando un padre es ausente y abandona su descendencia y caen en estas situaciones de la ideología de género, cuando se rechaza la paternidad y se... O el feminismo mal aplicado en la familia, ¿no? Y cuando se favorece la no reproducción o el asesinato de bebés no nacidos, lo que se está haciendo es destruir no una vida, sino una descendencia. La paternidad es algo establecido por Dios porque, como te decía al principio, refleja su carácter, el carácter del cuidador, del proveedor, el carácter de quien ama, el carácter de quien da propósito, el carácter de quien deja un legado. Y cuando tú entiendes todo lo que implica la paternidad, yo creo que todos deberíamos aspirar no solamente a tener hijos, sino a ser verdaderos padres de sus hijos. Claro que hay personas que no pueden tener hijos y eso no los hace menos hijos de Dios, ni menos amados, ni menos seres humanos. Son asuntos muy puntuales y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios no permite que ellos sean padres? Bueno, es algo que ellos tendrían que buscar directamente con Dios, ya que cada caso es diferente y no podemos hacer una generalidad de cuando una persona no puede tener hijos es por tal o cual cosa, o como algunos pensadores extraños modernos dicen por ahí, porque tienes una maldición. No, para nada, no, simplemente el propósito de Dios es singular con cada uno de nosotros y si alguien no ha podido ser padre, pues tiene que seguir confiando y pidiendo a Dios el privilegio y la bendición de serlo, o si Dios les ha, por las circunstancias, no han podido tener hijos, entender que aún así pueden ejercer un nivel de paternidad con otros infantes o con otros niños, aun cuando no sean biológicos. Ahorita que estás platicando, y creo que lo hemos hablado tú y yo de manera puntual, acerca de toda esta parte de la evolución de la familia, hay un concepto que creo que tendríamos que dignificar en este capítulo. Hablar sobre los padrastros y las madrastras es hablar también de un título que se ha idealizado como algo maligno, ¿no? O algo muy malo. Sin embargo, nosotros y de hecho es un concepto que tú acuñaste, que se llama los padres de corazón. ¿Tú qué nos podrías platicar acerca de los padres de corazón? El término padrastro y madrastra creo que es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí. Hay palabras que no necesariamente son malas, pero que muchas veces suenan fuerte. Entonces, la industria del cine ha hecho que el concepto de una madrastra sea casi igual a villano. Claro. El concepto de un padrastro sea casi sinónimo de abusador. Entonces, y no porque no haya casos que hayan sido lamentablemente ciertos, pero no podemos englobarnos a todos. ¿Qué sucede cuando una persona ejerce una paternidad con un ser no nacido biológicamente de él, ¿no? Yo puedo amar a un joven, a un niño o a un bebé que biológicamente no proviene de mí. La respuesta es claro. Sí. Y mira, los padres lo hacemos. Ser padre es un acto de fe, de veras, porque la mamá, una mujer, concibe al bebé, crece durante 9 meses en su vientre y va teniendo toda una certeza de que
es su hijo, no puede negar que está dentro de ella y lo va esperando y lo va pensando. El hombre está un tanto abstraído de esa situación. El hombre nace el bebé y asume por fe que es propio. No hay eso de que la sangre llama, no es como que tienes micropartículas dentro de tu sangre que se vinculan con las mías y por eso sentimos un afecto. No, cuando tú eres padre es porque tomas una decisión, decides amar a un ser humano, a alguien que tiene una necesidad. Y así como sucede biológicamente que das ese paso de decir, este es mi hijo y lo voy a amar, o puedes dar el paso de que no importa que sea biológicamente tuyo, no importa que sea igualito a ti en la cara, decidir, no lo voy a amar y lo voy a abandonar, es una decisión. Entonces, la realidad moderna de las familias nos lleva a tener un montón de casos donde habemos padres de corazón, que hay un hijo, una hija, que Dios te ha provisto por medios no biológicos, pero tienes la misma responsabilidad para amarlo, para guiarlo, para instruirlo y tienes el mismo privilegio de ser bendecido a través de ese vínculo. La paternidad es un regalo de parte de Dios, porque es ejercer un aspecto del carácter de Dios, porque es ser moldeado. Cuando somos padres, tenemos que comenzar a renunciar a un montón de cosas, querramos o no querramos. Cuando decidimos ser verdaderamente padres, no solamente cuando procreamos un hijo, cuando decidimos ejercer la paternidad, cuando nace un bebé, de arranque, tienes que renunciar a tu sueño porque el bebé come cada 3 horas. Tienes que renunciar a una dinámica que puedes llevar de tu vida personal porque el bebé no puede tener frío, tiene que ir al doctor, después empieza a caminar. Te alejas del egoísmo. Claro, todo es un constante negarte para proveer. Puedes tomar esa misma decisión con un hijo biológico que con un hijo de corazón. Y yo prefiero llamarles padres de corazón porque es realmente tu corazón el que te lleva a ser padre de ese pequeño, y son hijos de corazón porque es tu corazón el que decide que ellos son tus hijos, aunque biológicamente tengan información genética de otro ser humano. Y los padres, que vemos actualmente, ¿no? Que hay muchos fenómenos sobre divorcio y que asumen la responsabilidad de casarse con otra persona, ¿también asumen el mismo nivel de responsabilidad por los hijos? Claro que sí. Cuando yo soy padre, no soy más padre de uno que de otro. Dios ha mostrado este principio y es un principio bíblico. Te decía, el mayor alto grado de paternidad que tiene Dios el Padre es con Dios el Hijo. Envió a su Hijo al mundo y Él lo amó. El Padre, cuando Jesús es bautizado, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Quien satisface todas las expectativas, quien es el motivo del gozo y la plenitud del Padre, es el Hijo. Luego en ese Hijo, y por la fe que tenemos en Jesús, dice la Biblia que Dios nos ha adoptado. Cuando nos dio su Espíritu Santo, es el Espíritu de la adopción. Si el Espíritu Santo vive en mí, yo fui adoptado por el Padre. Y ahora el Padre no me mira a mí como una especie de hijo de segunda clase. Me mira exactamente de la misma forma que mira a su Hijo Jesucristo. Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros somos esa familia de Dios, somos esa descendencia. El Padre le entregó todo a Cristo. Cristo es el heredero, pero juntamente con Cristo heredamos nosotros, somos coherederos de esa gracia. Co significa igual o a la par. Entonces, así como el Padre decidió amar al Hijo, el Padre ha decidido amarnos a nosotros. Entonces, ahí está el principio de la paternidad biológica, de la paternidad de corazón, de la paternidad en cualquier sentido. Dios, nuestro Padre, es el principio, el ejemplo, la base y el cumplimiento de cualquier paternidad. Ahora, como padres, ¿cómo podemos ejercer la disciplina con amor? La disciplina es de por sí amor. Una cosa es la disciplina y otra cosa es la violencia. En el pasado los padres decían que eran muy firmes y que disciplinaban a sus hijos, pero realmente eran violentos y agredían a sus hijos, porque el hecho que yo tome un pequeño de 5 años y lo golpee con el puño, lo insulte, o que tenga un hijo al cual voy a golpear desde la frustración, eso no es disciplina, eso es violencia. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es buscar la corrección de una conducta equivocada. Todos nuestros hijos son seres humanos
falibles, con tendencia al mal y que cometen pecados. Y nosotros como padres, por amor, les disciplinamos, les enseñamos qué está bien y qué está mal. Y cuando tienen una actitud, una conducta fuera de orden, necesitamos poner límites, y es ahí donde entra la disciplina, con un castigo como te quito el celular o te doy una nalgada si estás haciendo berrinche, aunque hay padres que deciden no ejercer ningún tipo de violencia en su hogar y dicen yo no voy a poner correctivos físicos, y se vale. También la Biblia dice que puedes reprender al niño, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Porque no tienen el raciocinio para sentarte y platicar con él, que entiendan una plática profunda. Y depende mucho de las edades. No vamos a entrar ahorita en ese punto, no vamos a poderlo abarcar. Es un tema quizá para un tema, un capítulo en particular. Pero bueno, la disciplina siempre es que haya una consecuencia por los actos. Te portaste mal, debes de tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque te tengo que llevar a que entiendas que estás mal y que procedas al arrepentimiento. Mi obligación es disciplinarte con amor. ¿Por qué? Lo que quiero no es destruirte, lo que quiero no es hacerte sufrir. Lo que quiero es que cambies, lo que quiero es que te arrepientas, lo que quiero es que tengas una relación con Dios y entiendas la paternidad que Dios el Padre ejerce sobre tu vida, y que también la Biblia dice que Dios al que toma por hijo, lo azota. Entonces, la paternidad de Dios con nosotros nos ejerce disciplina. ¿Por qué razón un padre no debería ejercer disciplina? El padre que realmente ama a su hijo, lo disciplina. Ahora, lo estás diciendo, me parece muy acertado, porque no seríamos los padres, no tenemos que ser cómplices del pecado. Pero también hay otro fenómeno de los hijos con síndrome del Peter Pan. Estos hijos que son ya adultos, que ya tienen una responsabilidad o que deberían de tenerla. Sin embargo, los papás de una manera a lo mejor de amistosa, una manera de amor para demostrarles, se han vuelto cómplices del pecado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Volvemos a lo mismo, no podemos meter a todos los casos en una sola bolsa. Por ejemplo, tal vez yo tengo un hijo que tiene 40 años y vive conmigo, pero es un hijo que tiene una discapacidad. Evidentemente, ese hijo me ha sido provisto de parte de Dios con esa condición peculiar para que yo le ame por el resto de su vida, porque tal vez no pueda valerse por sí mismo al 100% y siempre va a requerir de mi apoyo y de mi ayuda. O tal vez tengo un hijo de 40 años que tuvo un fracaso en la vida en algún aspecto, está pasando por un momento complicado económicamente y le doy asilo a él junto con su familia en mi casa por un tiempo breve, ¿no? Por una temporada en lo que él puede salir adelante y retomar su vida. En esos casos no podemos reprochar a un padre por ayudar a un hijo aún a una edad grande. Pero ¿qué pasa si, como dices, no es un apoyo, no es un asunto de responsabilidad, sino es una complicidad? A veces los padres queremos que nuestros hijos sean pequeños siempre. Yo creo que todos los padres vemos crecer a nuestros hijos y decimos, ay, me acuerdo cuando estaba más chiquito, y vemos a los bebés de alguien más y le decimos, qué bonitos son a esa edad, ojalá nunca crecieran. Y en ese deseo de que los hijos no crezcan, porque al final del día, entre más grandes son los hijos, más grandes son los problemas que vienen con ellos, se cae en una suerte de irresponsabilidad de los padres de no dejar crecer a los hijos para no tener que enfrentar problemas más grandes. Entonces, ¿para qué te casas? Quédate en la casa. ¿Para qué trabajas? Quédate en la casa. Y se genera como una dinámica de un círculo vicioso donde el padre es eternamente el padre de un adolescente y su hijo lo etiquetan y lo tratan como un adolescente aun cuando es grande. Ambos están mal. El hijo que permite ese trato y el padre que da ese trato. Porque eso es violencia, porque eso es maltrato. Si yo tengo que entender, dice la palabra de Dios, que los hijos son como saetas en la aljaba. Traducido significa, los hijos son flechas para lanzarse. Entonces mi labor como padre es que mi hijo esté derechito, como una flecha, y con todo el amor de mi corazón prepararlo para que sea lanzado a la vida. Pero si yo nunca preparo a mi hijo para ser esa flecha que sea lanzada, yo estoy siendo negligente, no siendo un buen padre y no preparando a mi hijo para que lo sea. Al final del día, el propósito de la vida es dejar un legado, es algo cíclico. Yo tuve a mis hijos, formé a mis hijos, envié a mis hijos para que tengan a sus hijos, formen a sus hijos y envíen a sus hijos y así sucesivamente. Ese es el diseño divino. Muy bien, pues es un tema, la verdad, que podremos abordar por muchas horas. aristas. Sí, que habla
sobre la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Desde las paternidades no consentidas o las paternidades no asumidas, las madres que son irresponsables, los abuelos que hacen incluso la paternidad o la ejercen por sustitución de los padres ausentes. Sin embargo, creo que es un capítulo muy enriquecedor y que implica sobre todo el compromiso y la dedicación de quienes ejercemos la paternidad. Ahí quiero, antes de que terminemos, parece que vamos a terminar, ¿Sí? Pero tocaste un punto que no quisiera dejar para después. Los abuelos que ejercen la paternidad sobre los nietos. Esto es por un sentido muy bueno y por un sentido muy malo. Sí. Porque cuando un abuelo toma a sus nietos y los forma, esos nietos van a disfrutar de una calidad de padre que sus propios padres nunca pudieron darle, porque está siendo criado por unos padres con experiencia, que ya se equivocaron, que ya tuvieron sus tropiezos y sus aciertos, y ahora ese cúmulo de experiencia lo pueden ejercer sobre sus hijos, especialmente si son cristianos los abuelos. Claro. Van a bendecir profundamente a esos nietos. Y cuando un hijo crece cerca de su abuelo, ese hijo va a ser favorecido y enriquecido de una manera especial por los abuelos. Y a veces los abuelos hacen esto porque los hijos mueren o porque los hijos se ausentan. Cuando es una situación drástica que el padre, por alguna situación de irresponsabilidad o de tragedia, ha dejado huérfano al hijo esa vacante de paternidad y la asume un abuelo, es una tremenda bendición. Pero cuando el abuelo comparte la paternidad con el hijo sobre el nieto, es un gran problema. Porque si el hijo está presente, quien tendría que criar a ese niño es el padre, no el abuelo. Entonces, si está presente el padre y el abuelo juntos quieren guiar a ese pequeño, le van a generar un conflicto de autoridades porque no va a saber a quién seguir, y el abuelo va a querer seguir ejerciendo el papel de padre sobre el padre, y el padre va a tener que ser hijo y padre a la vez en la educación de un pequeño. Sí, se confunde. Y pueden generar una confusión. Entonces, los abuelos, si está el padre presente, pueden ser abuelos y amarlos. Ese es su papel. Si el hijo está ausente, entonces pueden asumir la paternidad sobre sus nietos y claro que serán una bendición. Eso es lo que quería comentar. Pues yo creo que ese sí sería un buen tema que podríamos abordar en un siguiente capítulo, ¿no? ¿Por qué no nos habla sobre un versículo específico en la Biblia que nos pudiera ayudar a tener luz sobre este tema? Mira, hablando sobre la paternidad, nadie nace sabiendo ser padre. No. Todos nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me lo diste con un manual? ¿No? El chamaco con todo y el manual. Pero Dios nos dio el manual y está en la Biblia. No solamente para ser padre, sino para cualquier situación en la vida y entendiendo que nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre que es eternamente bueno, un Padre que es perfecto, un Padre que nos procura. En Romanos capítulo 8, verso 14, dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Si nosotros tenemos a Dios por Padre, no estamos huérfanos ni extraviados en esta vida. Si nosotros tenemos a Dios por Padre, no tenemos por qué tener miedo de asumir responsabilidades. La paternidad es un gran reto. La paternidad es un cúmulo de emociones, de aflicciones, de necesidades, sí. Pero si somos hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para cualquier tarea, nos da sabiduría, nos da dirección y, por supuesto, el Espíritu Santo nos ayudará y nos enseñará a ser mejores padres para nuestros hijos. Amén. Pues hermanos, ¿por qué no nos acompañan a orar? Vamos a terminar orando. Amado Dios, yo te doy gracias por la vida de todos nuestros hermanos que están viendo este video, en el punto y en el momento que lo están viendo de sus vidas. Sí, sí. Te ruego, Señor, que ellos antes que nada puedan reconocerte como su Padre. Si han venido a ti en arrepentimiento y fe, sepan que tu Santo Espíritu les guía y no están solos en este mundo, que te tienen a ti por Padre y disfruten de esa buena paternidad. Y si aún no lo hacen, Señor, permíteles que vengan a ti, que se arrepientan, que crean y disfruten de ese privilegio de ser tus hijos. Y que entonces, Señor, tú nos guíes para que los que somos padres podamos ser mejores padres. Que si nos hemos equivocado podamos reconocer nuestros errores y buscar enmendarlos. Que si nuestros hijos son mayores podamos seguir orando y clamando por ellos. Si nuestros hijos son pequeños, invirtamos nuestra vida para poderlos formar. Y sin importar la etapa en la que vivamos, podamos juntos disfrutar de la paternidad que tienes por nosotros y el llamado que nos has dado a ejercer la paternidad sobre otros, para dejar un legado.
que defendamos la familia, que procuremos, Señor, siempre lo correcto. Te lo pido, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y amén. Pues hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado a este capítulo. Los esperamos en el siguiente. No olviden suscribirse. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye.